Gloria al nombre de nuestro Señor Jesús. La paz de Jesús sea con todos, hermanos y amigos. Así que, como de costumbre, todos los sábados tenemos un estudio bíblico y siempre damos a conocer la realidad a las costumbres. Hoy voy a dar un tema muy conocido y es el profetizar. Hay veces en muchas partes muchos se han hecho que yo soy el profeta fulano, muchos son apóstoles, pero vamos al punto importante: ¿qué es profetizar? Cuando alguien profetiza, ¿y quiénes pueden ser profetas? Bendito el nombre de Jesús. Para eso voy a leer aquí en 1 Corintios capítulo 14 unos cuantos versos. Busquen la caridad, pero aspiren también a los dones espirituales, especialmente a la profecía. El que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. En efecto, nadie le entiende, dice en el espíritu cosas misteriosas. Por el contrario, el que profetiza habla a los hombres, pero su edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua se edifica a sí mismo, el que profetiza edifica a la iglesia. Bendito el nombre de Jesús. Entonces, en este punto, en la carta que le está escribiendo Pablo a los Corintios, encontramos que él le está dando a conocer muchas cosas, que tiene respuesta de preguntas, y aquí están de los que hablan en lenguas, y él dice, pues hablar en lengua no es malo, está bien que todos hablen en lenguas, pero especialmente que profetice. Pero vamos a mirar qué es profecía primero para saber qué es profetizar, porque muchos se creen profetas que no son. Cuando hablan a la iglesia de la profecía y ya la gente le dice al oído, usted va a comprar cara nueva, y me profetizó la profetisa Julana, el profeta Julano. Eso no es profetizar, es suposiciones, porque son mías personales que se las transmito a otro. El profeta habla en nombre de otro o da una noticia que otro le ha mandado a dar. Es la diferencia que hay entre los falsos profetas, los que se creen profetas y no lo son. Si usted lee las escrituras detenidamente en el Antiguo Testamento, los profetas de Yahshua eran profetas de Yahshua porque llevaban un mensaje que Yahshua les había mandado a dar. Y cuando no tenían mensaje no decían nada. No es como algunos que se inventan. ¿Y qué tiene Dios para mí? No, para usted tiene esto y esto y esto y esto. Dios no le ha dicho nada. Si usted cuenta cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo y quedaron unos pocos y queda el profeta con ellos, le dice, indaga a Dios a ver qué hacemos. ¿Nos quedamos aquí o nos vamos para Egipto? Y Jeremías dice, bueno, pues hagámosles. Dice, a unos cuantos días, no un día, no sé cuántos días demoró él, y llegó el mensaje de Dios para el pueblo de Israel, que se queden aquí, que yo aquí los voy a cuidar, que no hay nada de hacer. Dice, no creemos en la voz tuya, nosotros vamos para Egipto, nos quieres hacer matar de todo. O sea, profeta es el que da un mensaje de otro, no el que habla por sí mismo o sus suposiciones que punto puede decir, o porque él ve que eso tiene que ser así. En el tiempo antiguo había cantidades de profetas de Yahshua. Pero dice, yo no los he mandado a hablar, yo no les he dado un mensaje que lleven. Todos los mensajes que están dando son falsos. Aunque digan que ese es mi nombre, yo no les he dicho nada. El profeta de Yahshua únicamente decía lo que Yahshua le mandaba decir. De esto no sé. Y ya me mandaron a Egipto como rey. ¿Y eso por qué? Yahshua me mandó, así que arrégletelas con él, yo no sé nada. Te mandaron esta noticia, ¿y por qué? Habla con él y punto. ¿Por qué? Porque no es lo que yo quiero. Aunque a mí me parece absurdo a veces la noticia de Dios, yo tengo que ir a darla como él me la dijo. De más, no tengo nada que ver. Pero el profeta que se cree profeta a sí mismo y todavía habla en el nombre de Dios, habla suposiciones. Supongamos que es la antigüedad. Y en ese tiempo ya los profetas, que vaya el rey a la guerra, que va a ganar. Cuando fueron cautivos, aquí no va nadie cautivo porque Yahshua está con nosotros y él nos va a defender, y eso es los profetas. Pero otros no. Ustedes van a ir cautivos y allá no van a volver. Compren casa, hagan lo que sea, porque han abandonado a Yahshua. Una cosa es hablar de Yahshua, otra cosa es estar con él. Una cosa es hablar de él, otra cosa es ser su siervo. Una cosa es ser profeta de Dios y otra cosa es hablar mis suposiciones o lo que a mí se me venga a la cabeza. Ya me habló el pajarito en el oído y estoy diciendo lo que me estoy imaginando, como se dice, o ni me lo estoy imaginando. Porque a la gente le gusta que le pongan mentiras. Yo no sé, entre más mentiras diga un predicador,
como que más contenta está la gente. Yo a veces me quedo admirado y a veces no entiendo y le digo, Señor, no sé qué está pasando con el pueblo. Una vez estaba un hermano predicando, bueno, digo hermano entre comillas, y la mayoría de que le habló en esa prédica fue mentiras. Y la gente lloraba, brincaba y le decía, bueno, Señor, ¿y entonces qué? Y lo único que se me vino a la memoria fue, vi un estadio grandísimo, la gente llora, brinca y ata. También ese es el Espíritu de Dios. Y ahí es donde me di de cuenta que no. La gente tiene emociones, varias clases de espíritu, y la gente brinca porque ve a otro brincar y otro porque se emocionan y brincan o lloran. O también se sienten, como se dice, tocados por algún mensaje, pero ellos personalmente, no porque sea el Espíritu de Dios. Y ahí es donde me di de cuenta, bueno, está difícil para distinguir las emociones del ser humano y los espíritus contrarios al Espíritu de Dios, porque se parecen mucho, pero no lo son. Y ahí en adelante fue donde yo quedé pensando gravemente. Tiene razón, de hecho son pocos los que se salvan. Y a lo que se bajó el hermano allá, la primera pregunta que le hice fue, oiga, ¿y en qué parte de la Biblia dice que la tercera parte de los ángeles la arrebató Satanás? ¿Y por qué me pregunta eso? Yo quiero saber. Y había otro ahí, le digo, hombre, ¿para qué se pone a preguntar? Digo, para yo saber, porque yo no creo que un siervo de Dios hable lo que no es delante de un pueblo. Y llega y me dice, no, en Apocalipsis, dijo, todavía no ha pasado la gran tribulación, antes usted se perdió, nos perdimos todos. La iglesia no fue levantada y ya se está terminando casi la gran tribulación y Satanás tumba la tercera parte de las estrellas, no son ángeles. ¿Por qué poner una cosa tan absurda? Y están pasando a revelación o al Apocalipsis para esta época donde estamos. Y la gente brinca, llora y come moco. Y digo yo, eso es una locura. No entiendo si están en este camino por entendimiento o por pasar el tiempo o por vivir de emociones. Difícil situación. Porque el profeta de Dios habla lo que Dios lo ha mandado, no sus imaginaciones. Y todavía hay profetas de Dios. Cualquiera puede tener un mensaje. En los tiempos que vivió Pablo, bajó un profeta de Agabo y se ató y dijo así, van a atar al dueño de este cinturón. Y era un profeta y esto fue lo que le mandó decir Dios y ya. ¿Por qué? Si eso me mandó, ahora tengo que decir yo por qué. Vaya a preguntar al que me mandó a decir. Y Pablo creyó y los demás creyeron y se pusieron tristes todo. ¿Vale? No importa. Mi vida no la estimo valiosa para entregarla en este servicio a Dios. Eso es una respuesta que muy poco la podemos dar, pero desafortunadamente hay muchos que dicen que sí están dispuestos a dar la vida por Dios y al poco rato se separan. Pero bueno, no se entiende qué es la cosa. Entonces, además en profetizas, a veces hablaban de que había un evangelista de Hechos, fueron a visitar a los hermanos y tenía 4 hijas que profetizaban. Digo, sí, que hablaban un mensaje de Dios, hablaban de lo que Dios había hablado. Puede haber sido en los días de su carne o antes, pero estaban dando un mensaje que otro había dado, es profetizar. Por eso dice Pablo, yo les animo a que primero se profetice. Yo prefiero llegar con 5 palabras en el entendimiento y no 1000 palabras en lenguas. Aunque ahorita ni en lengua se habla, porque ya que Espíritu Santo ahora tenés que abandonaron a Dios. Es importante esto, mirar qué es profecía y qué es elaborar en lenguas y también tener muy claro qué es lo que tiene la Biblia escrito por orar. Adorar. El adorador que adora en lenguas se alimenta o se edifica espiritualmente porque nadie entiende lo que dice, pero está adorando a Dios. Porque muchos dicen que orar es pedir, orar es clamar. Pues guarda a mi abuela que se murió de 100 años, guarda a mi tío, guarda, y tienen una cadena que se termina el culto y no terminan de, eso no es orar, eso es unos pidigüeños, andan pidiendo, rogando, ni saben por qué ruegan, por cosas que ni van a suceder. Pero la mayoría de la traducción que tiene del hebreo al latín, que fue primero, y hay otras que vienen directas al español, porque el español es viejo, que viene de España, es adorar. Cuando Abraham fue a ofrecer a su hijo, dice, nosotros iremos y adoraremos. Está la primera vez que encuentra la palabra adorar. Hay una Biblia que dice oraremos. A él no dijo nada. Él estaba haciendo, cumpliendo algo que le ha mandado a hacer. Adorar es cumplir lo que Dios me ha mandado a hacer. ¿Cómo adoramos?
¿Qué nos dijo? Engrandecer, exaltar, glorificar su santo nombre, cantar himnos que adoren y glorifiquen su santo nombre, que exalten su nombre. Y si no tienen el nombre, no sirven para nada. Así de sencillo. Los cantantes se enojan, pero si no tienen el nombre, ¿para quién son? Ni saben para qué se los compusieron. Y una canción que tenga el nombre de nuestro Dios no sirve para nadie, va solamente para Él. O sea, por eso es importante conocer el nombre y que tenga su nombre. Entonces, eso es otro punto importante sobre la música. Estamos mirando es la profecía. Cuando yo hablo de lo que habló Jesús, estoy profetizando. Dice, y ya manifestó el Espíritu Santo por medio de Pedro y se colocó en pie y dijo, y que todos se bauticen en el nombre de Yeshua para perdonar. Estoy profetizando lo que alguien dijo, no lo que yo me inventé. Eso es profetizar, ya está dicho. Aunque muchas profecías han sido torcidas, pero si yo estoy hablando de lo que él mandó, pero si estoy hablando de mis suposiciones o para mis bienes personales uso el mensaje de Dios, no soy profeta de Dios, no soy profeta de Yeshua. Puedo ser profeta de un grupo religioso, puedo ser profeta de un reino. Si el rey tenía profetas en los tiempos antiguos, los profetas de la reina Isabel, profetas de las mujeres, profetas del diablo, profetas de etc. Pero el profeta de Yeshua habla de él, lo anuncia a él y habla lo que él le mandó a decir, no lo que yo me supongo. Pero la gente, cuando hablan de profecía, se van y se pintan a un Elías, profeta de Dios, y miramos qué hace Elías, recibir un mensaje y dárselo al pueblo. No era más. Que dice, no, pero Elías oró fervientemente y no, él no fue que se inventó, fue su suposición. Él hizo lo que lo habían mandado a hacer. Y si quiere leer la historia, cuando él pidió que se manifestara el Dios de Israel, que dijo, y he hecho todo lo que tú me has mandado. O sea, no se estaba suponiendo algo, haciendo algo que se lo inventó. He hecho todo lo que tú me has mandado. Ahora, ¿qué responde? Porque yo estoy haciendo. Si yo hago lo que él me manda, él me responde. Dice, y Elías estaba loco que le dijo que le echaran agua. No, él le habían dicho que era así y él estaba obedeciendo. Aunque era una locura para los hombres, para Dios todo es posible. Por eso el profeta debe tener una confianza muy cierta a quién le habla para poder dar un mensaje. Porque muchos, aunque fueron profetas de Dios, fueron engañados. Tiempos difíciles y los engañó el enemigo. Hubo un profeta, llegó otro profeta y lo engañó y dijo, no, a mí también me habló Yahshua y me dijo que te invitara a mi casa y por eso vine. Y le metió mentira y lo mató un león. Le costó la muerte. Por eso es difícil hasta conocer cuál es el profeta de Dios, porque todos casi la merecen y a mí me habló Dios. Esta es la iglesia de Dios. Yo por el Espíritu, casi todos hablan por el Espíritu Santo y no hay poder, no hay milagros. Y si no hay milagros, no hay Espíritu. Pablo dice que el apostolado, ¿cómo se ve? O el ministerio, ¿cómo se ve? Con señales, prodigios y milagros, no con mucha palabrería. Porque la mucha palabrería le gusta a la gente. ¡Ay, qué culto tan bonito! Predicó. ¿Y de qué predicó? Ni sé, pero habló bonito. O sea, tiene bastante palabrería. Pero no edificó a nadie. ¿Por qué? Porque no profetizó. No es un profeta de Yeshua. Porque si fuera profeta de Yeshua, había edificado a alguien. El mensaje había quedado en alguien. Porque no es mi mensaje, es el de él. Cuando Pedro empezó a dar el mensaje de quién habló cuando fue a la casa de Cornelio. Y a este Jesús que ustedes que lo entregaron y fue colgado en un madero, resucitó, Dios lo resucitó por sí mismo y es constituido por Dios. Él es el que está comandado para todo, para juzgar a vivos y muertos. O sea, Él es el Dios que va a juzgar a los vivos y los muertos. Y dándole ese mensaje, descendió el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque estaba profetizando, hablando de lo que le habían mandado decir. Pablo, ¿qué profetizaba? Lo que a mí me mandaron a abrir los ojos a los ciegos, a hacer esto y esto. Está hablando lo que lo habían mandado a hacer. Y cuando yo hago lo que el patrón me manda a hacer, tengo respaldo. Pero cuando hago lo que me da la gana, pues a veces me echan hasta del puesto. Entonces, hermanos y amigos, les digo, es importante nosotros tener claro que es un profeta de Jesús o de Yeshua. No un profeta de un grupo religioso. No un profeta de un imperio. Tenemos que empezar a distinguir lo que es de Yeshua y lo que es del mundo. Pablo lo saca así de una, dice, y todo lo que sacrifican los gentiles, los demonios se lo sacrifican.
Y si no es profeta de Yahshua, es un profeta de los demonios, porque todo va para los demonios, que no lo está recibiendo Dios. Entonces, ¿quién está recibiendo eso? Y si yo hago perder a muchos, ¿quién es el beneficiario? Nadie. ¿Y a quién le hago daño? El plan que tiene Dios de salvar a toda la humanidad. Bendito el nombre glorioso de Jesús. Entonces, hermano, le recuento que es un profeta. Profeta es el que habla un mensaje de algo otro. El que da una noticia que le mandaron a decir, el que da un mensaje, el que va y lee una carta que le mandaron, que ese es un mensaje, ese es un profeta. Y si es un mensajero o un profeta de Yahshua, tiene que dar el mensaje de Yahshua, no el suyo, ni de su religión, ni de su imperio, ni de su país, ni de su corporación. Porque hay muchos que esas corporaciones les dan tantísima fama que casi ningún feligés sabe ni la historia de Jesús. Para acabar de completar, pues la historia de su corporación o de su empresa, eso sí la sabe. Empresas con lucro monetario y con lucro esclavizante. La mayoría se ha vuelto esclavos religiosos porque han creído que por ahí es el camino y se han vuelto esclavos sin darse cuenta. Y muchos se dan de cuenta y todos siguen ahí. No importa, por favor, que se coman mis ofrendas y diezmos que las traje. Yo las traje a Dios. Y yo no sé si Dios está ahí para que la está llevando a Dios. Bendito el nombre de Jesús. Así que los animo a seguir adelante. Siempre los domingos, los sábados hay preguntas y respuestas. Si alguien tiene una pregunta, la puede escribir. Se la respondemos según la señal que Dios nos ha dado. Y sabemos el domingo tenemos también servicio, una exhortación, un momento de adoración a nuestro Rey y Salvador Jesús. Y así seguimos adelante. Sí, en caso quieren oír o si en caso quieren entender. Él le dijo a Isaías, ve y predica, ve y anuncia mi palabra o mi mensaje. Ve y diles lo que yo te mandé a decir que digas. Crea el que crea, no crea el que no crea. Nosotros nos salimos de esa responsabilidad. Si no quiere, no hay problema. Y para acabar de completar, y les haré los oídos para que no entiendan, para que no entiendan, no comprendan y no se salven. O sea que está bastante enojado Dios con el pueblo. O sea, les mando la salvación, pero todavía si no quieren, no se salven. Bendito el nombre de Jesús. La paz de Jesús sea con todos.